Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí con las clases de box que esperando ahí en casita sigan practicando. El día de hoy vamos a desarrollar una combinación para desarrollar la fuerza y al mismo tiempo vamos a trabajar la coordinación. Nuevamente está aquí nuestro amigo Alexis quien nos va a ayudar en esta combinación. Empezamos posición básica y cerramos bien los codos. 2 golpes, 1, 2, bien marcados. Acuérdense, vamos a estirar bien los brazos y le vamos a dar la cobertura necesaria para que sea un golpe y no una cachetada. Empezamos, 1, 2, cruzado, utilizando la cintura. De igual manera regresamos, gancho abajo, gancho arriba y cruzado. Bloqueo, vamos a trabajar la defensa, 1, 2, flexiono y 3 golpes que es cruzado, gancho, cruzado. Acuérdense, cuando desarrollamos esta combinación gancho y cruzado, van a ser golpes largos. 1, 2, 3, acompañados de la cintura. Cerramos bien los codos. En automático la mano que no ocupamos es la que defiende. Gancho largo y de igual manera el cruzado. Y al último flexionamos y pasamos al oponente. 2 movimientos. Vamos a seguir desarrollando esos 2 movimientos hasta que el cuerpo los haga nuestros. De tanto practicarlos, ya cuando estemos arriba en el ring o estemos desarrollando una combinación que ahora sí que nos lo exija, lo vamos a hacer por inercia. Empezamos, 1, 2, cruzado, gancho abajo, gancho arriba, cruzado. Bloqueo, cierro bien los codos en automático. Acuérdense, cuando defiendo con el antebrazo, nada más hago un pequeño flexeo de mi rodilla y de esta manera bajo el antebrazo y nunca dejo de cubrir la parte de arriba para cubrir mi parte noble, las partes nobles. Empezamos nuevamente, 1, 2, cruzado, gancho abajo, cubrimos, flexiono, 1, 2, 3 y regreso en automático a mi posición básica. Tiro el gancho y 2 movimientos. Ahí en casita, nada más flexiono, ya lo hemos hecho. Flexiono y paso. Flexiono y paso. Son 2 movimientos muy simples. Empezamos, 1, 2, cruzado. Flexiono, 1, 2, 3. Vuelvo a flexionar y paso con los 2 movimientos. En automático ya la hicimos nuestra, ya la desarrollamos muy bien. Vamos a trabajar nada más la pura fuerza y la pura puntería. 2 jabs bien marcados, 1, 2. Bloqueo. Flexiono y 2 movimientos. Me tengo que ir sintiendo seguro cuando yo desarrollo esta combinación. De igual manera cuando bloqueo y trabajo la defensa. Todos los movimientos deben de trabajarse bien seguros. Empezamos, un poquito más de fuerza. Bloqueo, flexiono. De esta manera vamos a desarrollar la fuerza en los golpes y vamos a trabajar la coordinación. Un poquito más rápido y con mucho mayor fuerza. Empezamos, 1, 2. Eso. En automático algo muy importante y en casita, el golpe no se ve, se siente. Si yo giro bien la cintura y de esta manera también giro el brazo como debe de ser, el golpe se va a sentir cuando yo impacto en la manopla de esta manera. Se escucha y al mismo tiempo se siente. Empezamos, 1, 2. Y de esta manera ya vamos a empezar a trabajar lo que es la fuerza y la velocidad. Vamos a hacerlo un poquito más seguros y más rápido. 1, 2. Como ven amigos, en automático, todos los movimientos que estamos haciendo, ya bien practicados, se les va a ver figura, se les va a ver al mismo tiempo la técnica. Es muy importante trabajar la técnica
y después vamos desarrollando todo lo que es fuerza y velocidad. Empezamos. Bien. Y seguimos moviendo la cintura después de desarrollar la combinación para no ser blanco fijo. Se nos tiene que hacer una costumbre. Pues bien, amigos, esto fue todo. Acuérdense ahí en casita. Marcamos y después aumentamos la velocidad de la fuerza. Muy buen día y seguimos trabajando.